Hola, les voy a hacer un video para los que no entiendan sobre el desequilibrio ácido-básico y sepan diferenciar entre una acidosis, una alcalosis, cuando es acidosis respiratoria, metabólica, mixta, todo eso. Entonces, lo primero que tienen que saber, que eso todo el mundo lo sabe, con el pH normal de 7,35 a 7,45. Lo otro es la presión arterial de CO2 de 35 a 45, que es la normal. Y el exceso de base, más o menos 2,5. Esos son los tres parámetros más importantes a tener en cuenta. Entonces, ¿cómo usted va a saber cuando es una acidosis o una alcalosis? Bueno, mira, un método muy sencillo que yo me he aprendido. Cuando el pH está para abajo, ¿verdad? Y la presión arterial de CO2 está para abajo también o para arriba también. Es decir, un ejemplo, el pH está para abajo y la presión arterial de CO2 para arriba. Es decir, uno para abajo y el otro para arriba, significa que es respiratorio. Si los dos están para el mismo lado, es decir, para abajo, o los dos están para arriba, entonces el proceso es metabólico. Le voy a explicar este ejemplo. Mira, lo primero que yo observo cuando veo una gasometría es el pH. El pH 7,25 está por abajo de 7,35, por lo tanto es una acidosis. Ahora, para yo saber si es respiratoria o metabólica, voy a la presión arterial de CO2. Si la presión arterial de CO2 está baja, es decir, para abajo, está menos de 7,35, entonces ¿qué significa? Que el pH está para abajo y la presión arterial de CO2 está para abajo también. Cuando los dos están para el mismo lado, significa que es metabólico el proceso que está ocurriendo. ¿Entiendes? Si la presión arterial de CO2 estuviera aumentada, estuviera para arriba, por ejemplo, más de 7,45, entonces uno para abajo y el otro para arriba, sería el respiratorio el problema. ¿Entendieron? Eso es bien simple. Entonces, lo de compensado o no, eso va a depender de lo que va a estar compensando. Por ejemplo, aquí, si es... en este caso es metabólico, porque el pH va a estar bajo y la presión arterial de CO2 va a estar para abajo, por lo tanto es una acidosis metabólica. ¿Cómo va a compensar la acidosis metabólica? Con la parte respiratoria. Entonces, si la presión arterial de CO2, que normalmente es de 35 a 45, va a estar, si estuviera, por ejemplo, en parámetros normales, entonces la acidosis metabólica estaría descompensada. Si está en alcalosis, significa que está intentando compensar, por lo tanto sería parcialmente compensada. Y no es compensada porque el pH no está normal. ¿Entendiste? Cuando el pH está normal, es compensada. Si el mecanismo de compensatorio está en parámetro, es decir, si es una acidosis y el mecanismo compensatorio está en alcalosis, significa que está parcialmente compensado porque está compensando. Y si estuviera normal, por ejemplo, en vez de 25 estuviera en 36 o 37, entonces estaría descompensado. Eso es para que lo entiendan así. Otro ejemplo, este de aquí, por ejemplo, el pH en 7,25, que está en acidosis. La presión arterial de CO2 está en 55. Normales de 35 a 45 está en 55, está en acidosis. El exceso de base debería de estar aquí compensando, ¿verdad? Y sin embargo, el exceso de base está negativo, por lo tanto está en acidosis también. Cuando todo está en acidosis, se llama mixta. ¿Entendiste? Entonces, otro ejemplo, aquí. pH 7,25 está en acidosis, ¿verdad? Ahora voy a la presión arterial de CO2, está en 35. Está normal, pero está en un límite inferior. Entonces, ¿qué significa? Que el pH está para abajo y la presión arterial de CO2 para abajo. Cuando los dos están para abajo, es un proceso metabólico, ¿verdad? Entonces, aquí, en este caso, cuando es metabólico, ¿con qué debería de compensar? Con la presión arterial de CO2. Está en límites normales. ¿Qué significa? Que todavía no ha conseguido compensar. Esto sería una acidosis metabólica descompensada, en este caso. Ahí está bien. Entonces, le voy a poner otros ejemplos para que lo entiendan, que es bien fácil. Aquí en este caso, por ejemplo, aquí tengo el pH en 7,30. Normalmente es de 35 a 45. Aquí estaría en acidosis, ¿verdad? Lo otro que voy a observar es la presión arterial de CO2. Está en 25. En este caso, los dos estarían para abajo, por lo tanto sería metabólico. Este prácticamente ya lo habíamos visto anteriormente. Este otro, déjame ver si esta de aquí, que es respiratoria, por ejemplo, 7,45. Ahí el pH está en el límite superior, ¿verdad? Es decir, está normal, pero está hacia arriba. Y hay que tener en cuenta que está normal. Lo otro que voy a observar es la presión arterial de CO2, que está en 20, es decir, está disminuida.
Entonces, si el pH está para arriba y la presión arterial de CO2 está para abajo, ¿qué significa cuando una cosa está para arriba y el otro para abajo? Es algo respiratorio, ¿verdad? Entonces, como el 745 se acerca más a la alcalosis, yo digo entonces que es una alcalosis respiratoria. Entonces, ¿cómo es que va a compensar la alcalosis respiratoria con la parte metabólica, es decir, con el exceso de base? El exceso de base aquí, en este caso, está hacia la acidosis, es decir, estaría compensando. Pero como el pH está normal, como dije anteriormente, cuando el pH está normal, entonces que está totalmente compensada. Entonces sería una alcalosis respiratoria compensada. Esta de aquí, por ejemplo, el pH 725. ¿En qué está? En acidosis, ¿verdad? Está menos de 735. Lo otro que voy a observar es la presión arterial de CO2, que tiene que ser de 35 a 45. Está aumentada. Cuando uno está para abajo y el otro está para arriba, es respiratorio. Y si es una acidosis, entonces va a ser una acidosis respiratoria. ¿Cómo va a compensar la acidosis respiratoria? Con la parte metabólica, es decir, el exceso de base. Este exceso de base está en más 5. Quiere decir que en este caso estaría parcialmente compensado. En este caso no está compensado porque el pH todavía no está normal. Si estuviera el pH, por ejemplo, en 735, ya no sería una acidosis respiratoria parcialmente compensada, ya sería compensada. ¿Entendieron? Cuando uno está para abajo y el otro está para arriba, siempre va a ser respiratorio. Y si ya tú ves que el pH está en acidosis, entonces acidosis respiratoria. Y así, eso es bien simple.